Hola, había prometido enviarles un mensaje en este día que había quedado pendiente del día de ayer con respecto a la crucifixión del Señor, porque hoy día en muchos lugares escuchamos cómo se predica de la prosperidad, del dar, de sembrar, pero nos hemos despreocupado de lo que realmente es lo que Dios nos ha llamado, a predicar su palabra, a predicar la cruz, a predicar que hay que morir a uno mismo para que Cristo viva en nosotros. Y de eso quiero hablarte en este día, quiero hablarte de la crucifixión del Señor. Mira, en el Salmo, capítulo número 22, versículo número 11, dice así: no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como el león rapaz rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis extrañas, como un tiesto seco, y mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me ha puesto en el polvo de la muerte. Hay una Biblia que me regaló, me envió un pastor que es judío, y se llama la Biblia Kadosh, y esta dice así: estoy siendo derramado como agua, mis huesos están descajándose, mi corazón en medio de mis extrañas se ha vuelto como cera derretida, mis fuerzas se han secado como el fragmento de vasija, mi lengua se pega a mi paladar y me han derribado al polvo de la muerte. Cuando estoy hablando de esto, de este Salmo capítulo 22, revela todo el sentido, todo el sentimiento que Dios iba a tener en aquella muerte, en aquella cruz del Calvario. También habla aquí en el Salmo que le horadaron las manos y los pies. También habla de que su corazón estaba como cera derretida. Y yo estaba pensando en esto porque después me fui al capítulo 22 de Lucas, y en el huerto de Getsemaní diciendo en el capítulo 22, versículo 41, dice: y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y en estos dos capítulos, si usted lee completamente el capítulo 22 del Salmo y el capítulo 22, versículo 41 en adelante, versículo 44 sale más específicamente, habla de que a Jesús le caía un sudor como grandes gotas de sangre. Y mira, de eso quiero hablarte porque estaba viendo algunos datos forenses que habla de cómo la muerte de Cristo fue tan cruel que ni siquiera nosotros podemos pensar en la crueldad que había en ello. Su muerte fue tan dolorosa que antes de ser crucificado, la noche antes de su ejecución, él mostraba claros síntomas de un intenso dolor. En el huerto de Getsemaní dice que estaba en una intensa agonía. Mira que dice en la Biblia que Jesús dice: pasa, si puedes, haz pasar de mí esta copa. Y no era que él tenía miedo de morir, porque Jesús nunca ha tenido miedo de morir. Imagínate, los mártires morían riéndose, y Nerón se asombraba cómo tenía una sonrisa en su cara. Algunas antorchas humanas que prendían a mis hermanos en un camino se burlaban de ellos, y ellos terminaban cantando y alabando al Señor, y morían cantando y alabando al Señor. Entonces no podríamos decir que Jesús tenía miedo de morir. Lo que Jesús tenía miedo era de que el Padre lo abandonara, porque si tú te vas a la cruz, Jesús dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Él sintió la soledad. Yo no sé cuántas veces te han sentido solo, pero Jesús sintió en aquella cruz todo lo que nosotros, nuestros males, sentimos dentro de nosotros. Toda esa altimaña satánica que el diablo ataca, la sentimos en nosotros. Y en aquella cruz del Calvario, Dios el Padre, Él no podía ver a su Hijo lleno de pecado, lleno de enfermedad, que estaba haciéndolo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Esa es la verdad, este es el verdadero evangelio. Y yo estaba leyendo esto, hay una certificación
de ese sudor de gota de sangre y se llama hematidrosis, que es una enfermedad que da cuando sus vasos sanguíneos se rompían, sus glándulas sudoríparas eran rotas y ese intenso dolor y estrés y sudor de sangre era el sudor, eran las glándulas que se abrían, eran los vasos sanguíneos que se rompían de su cuerpo. Esa enfermedad se llama hematidrosis, que es una enfermedad que da cuando tú tienes un alto porcentaje de estrés y una alta angustia. O sea, Jesús en esos momentos, el Hijo de Dios, el Yeshua, ya estaba físicamente y psicológicamente agotado, en peligro de sufrir un shock, un dolor tremendo, un ataque. Después de ser flagelado, él falleció. Pero de eso también te quiero hablar un ratito más, porque mira, la laceración que él tuvo, la flagelación, cortaban hasta los músculos y desgarraban su carne. Cada golpe cortaba los músculos y desgarraba su carne. Tenemos que ver que la importancia de todo esto era que en él se producía una gran e importante pérdida de sangre y plasma de su cuerpo. Ahora mira, hay que tener en cuenta que él ya había sufrido en el Getsemaní hematidrosis, que había dejado su piel tan sensible que cada golpe, aparte de esos látigos, cuando golpeaban su piel les dejaban moretones, inflamaciones. O sea, el dolor era terrible. Y eso lo hizo por amor a ti, lo hizo por amor a mí. La corona de espinas que irritaba los nervios más importantes de la cabeza, causando un dolor cada vez más agudo e intenso. Los clavos en los nervios calientes cruzaban y esos dolores llegaban hasta el cerebro. Su dolor era tan tremendo que ni siquiera la morfina podría solucionar ese dolor o quitar ese dolor. Cuando una persona se muere, siempre en el cementerio a usted le piden un pase de sepultación y es donde salen los síntomas de cada muerte. Yo podría haber anotado un montón de síntomas, pero quiero darte a conocer algunos diagnósticos médicos de este deceso que lo estuve investigando. El primero es un síndrome de estrés agudo. El segundo, hipertensión arterial de origen psicomático. Te sube la presión por tener problemas psicológicos. Anemia aguda por pérdida de sangre, perdió mucha sangre. Insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, eso es un líquido en los pulmones, se llenaban de líquido y él no podía respirar y cada vez que se erguía sus brazos se descajaban, sus huesos se descajaban, no se quebraban, sino que se salían de su lugar y no podía levantarse y él necesitaba respirar y cuando trataba no podía, sus pulmones se estaban llenando de líquido, agua y sangre y dice también que sufrió de un shock de hipertensión, infarto al miocardio, que es un coágulo de sangre que obstruye la irrigación sanguínea que va al corazón, y su ruptura ventricular. O sea, lo que sufrió el Señor fue algo tan tremendo que ninguno de nosotros podríamos ver cómo, ninguno podría solucionar o vivir lo que Él vivió. Solo un verdadero hombre, un hijo de Dios verdadero, aquel que su amor era tan grande por nosotros, nuestros pecados que Él consumió en aquella cruz, por nosotros que no somos nada. Él ahí en el Salmo 22 dice, soy como un gusano. Imagínate, y nosotros de repente tanto que nos creímos, pastores, tanto que nos exaltamos a nosotros mismos cuando no somos nada. Jesús dijo, soy un simple gusano. Lea el Salmo 22. Es por eso que quería darte a entender esto, porque cada pase médico, todo esto que Él sufrió, sus llagas estaban puestas en el vestido. Cuando le sacaron el vestido salía carne y él sufría de nuevo. La madera se pegaba a la piel de él con la sangre. Cuando a él lo tiraron y lo hicieron caer, sus huesos todos se descoyuntaron. O sea, el dolor fue tremendo. El dolor fue tremendo. Y es por eso que yo quería entregarte este mensaje, para que tú valores, cuando tengas Santa Cena, cuando estés donde estés, valores lo que Cristo hizo por ti. Nadie lo puede hacer, solamente por amor a ti. Jehová seguramente, Él quería destruir al mundo cuando vio a Jesús ahí, pero Él dijo en la cruz, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen.
Ese es el verdadero amor. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. Ir a la cruz y crucificarnos nosotros mismos con nuestros pecados, que son tantas maldades, tanta suciedad, y dejarle en aquella cruz, decirle: Señor, límpiame, Yeshua, límpiame y lávame con tu sangre. En el nombre de Jesús te bendigo. Amén.